Buenas tardes, damos inicio en este momento al taller del test de la figura humana de Macover con la ponencia del doctor Joe Sáenz. Buenas tardes, gracias. Muy bien, buenas tardes con todos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos a este sábado de aprender algo nuevo. Hoy vamos a conversar acerca de Macover, que en realidad es una prueba muy conocida. Muchas personas a lo largo de su vida académica se han topado con este instrumento que en realidad tiene bastante interpretación subjetiva y que depende más de la práctica y la experiencia de ustedes antes de aplicar la prueba. Es decir, no es nada malo leer un poco el manual, al contrario, les va a nutrir de indicadores que por lo general no siempre nosotros mencionamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá vamos a mencionar la mayor cantidad, pero la mayor cantidad de indicadores que uno aprende en realidad lo va a encontrar pues en el manual y lo va a encontrar lógicamente en la práctica y en la experiencia, ¿no? Eso es lo que nos interesa mucho conocer a nosotros, ¿no? Y es bueno que se nos mencione porque por lo general existen varios indicadores que uno debe de considerar. Muchos de ellos, por ejemplo, se encuentran en el manual y se prestan a la interpretación que va ligada a un análisis. Para poder aplicar una prueba como esta, lo primero que debemos tener en cuenta nosotros es tener claro justamente hacia dónde va nuestra evaluación. Por ejemplo, por lo general se suele usar la prueba de Macover para desarrollar actividades que van ligadas al análisis de la personalidad, bajo el punto de vista de la propuesta psicodinámica, ¿no? Donde intervienen factores como el inconsciente o factores internos o cualquier tipo de problemática que vaya ligada a la exploración de factores internos dentro de una persona, nosotros podemos aplicar la prueba de Macover para poder analizar rasgos de la personalidad, es decir, características que van ligadas a cómo una persona se desenvuelve bajo un determinado parámetro, ¿no? Es decir, por ejemplo, se puede evaluar que tantas veces borra una persona una hoja está relacionado al indicador de ansiedad. Por ejemplo, la cantidad de botones implica, bueno, en realidad con colocar uno, dos o tres, ¿ah? La cantidad de botones, en realidad, la presencia de botones en todo caso indica, por ejemplo, mm, el tema de la dependencia. Entonces, cada indicador que nosotros vamos a mencionar el día de hoy está ligado a un significado. Quizás al inicio cuesta aprenderse los indicadores porque, como les dije, es parte de la práctica y de la experiencia que tengan ustedes. Y sobre todo, qué es lo que ustedes quieran aprender. Vamos a comenzar entonces a compartir la pantalla. Por acá lo tenemos. Y vamos a darles una idea más o menos acerca de qué es lo que involucra en realidad esta prueba de Macover, ¿no? Se puede escuchar muchas versiones de muchas personas que les dan a ustedes muchas ideas acerca de cómo se desarrolla en realidad. A lo largo de los años, muchos autores han logrado consolidar justamente estos indicadores, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros indicador? Nosotros llamamos indicador a una característica que se presenta en el dibujo y que se presta a una interpretación, es decir, obtienes un significado. Un indicador, por ejemplo, es la presencia de que la persona borre el dibujo para hacerlo nuevamente o para pasar una línea encima. Por ejemplo, otro indicador es que la persona, por ejemplo, coloque la hoja ya sea de manera horizontal o de manera vertical. El hecho de que lo coloque de manera lógicamente horizontal está más ligado al tema, por ejemplo, de la expansión, al tema de ser un poco más amplio en la búsqueda de las situaciones que desea, al igual, por ejemplo, que el tema de lo vertical está más ligado pues a mostrarse, ¿no? Son indicadores que el manual los está indicando, son características. Muchos autores como Portuondo, como la propia Macover, la propia Coppitz y todas las personas que han trabajado dibujos, consideran que los rasgos de las personas se pueden obtener a través del dibujo. Claro que esto tiene, pues, como les digo, su punto de vista bajo la experiencia, ¿no? Y debemos tomar en cuenta qué es lo que debemos de aprender. La prueba de Macover se puede aplicar tanto a niños, adolescentes, como adultos. Solamente se le debe pedir a una persona que dibuje una figura humana, ¿no? Así como muchos, por ejemplo, cometen el error de pedirle a las personas que dibujen un hombre bajo una lluvia, lo cual es el nombre equivocado, lo encontramos siempre en algunas charlas, por ejemplo, en el internet, que le llaman el hombre bajo la lluvia, la prueba no se le puede pedir a la persona que dibuje un hombre. El término hombre en realidad está más relacionado pues a una persona de sexo masculino, ¿no? Por eso es que la prueba en realidad
se llama persona bajo la lluvia y no hombre. Y acá en el caso de Macover se le pide que dibuje una figura humana, una persona, una persona. Nosotros no le podemos decir a la persona, al evaluado, a la evaluada, que dibuje un hombre, ni que dibuje una mujer, ni que dibuje ninguna característica que vaya asociada a darle un ademán. Por ejemplo, yo no le puedo decir a la persona, por ejemplo, es un hombre, ¿no? De 30 años, yo no le voy a decir, dibuja un hombre o dibújate a ti, ¿no? Porque lo que estamos evaluando es el reflejo de una persona, es como la persona, entre comillas, se proyecta, lo que la persona muestra. Es por eso que se llaman técnicas proyectivas, porque lo que se busca es analizar las características basándose justamente en cómo una persona se proyecta, ¿no? Lo que yo quiero que los demás vean de mí, pero que yo no lo digo de manera abierta. Es por eso que el psicoanálisis, cuya base teórica justamente es la que respalda esta prueba, menciona que las personas proyectamos diversas características de nuestra personalidad en los dibujos, no solamente en Macover, sino en general en las técnicas proyectivas, pero esta, al asociarle a la persona el hecho de que dibuje una figura humana, todos los elementos de la prueba tienen indicadores o características, es decir, tienen elementos que yo puedo utilizar para interpretar, desde el momento de dibujar la cabeza, o de dibujar los pies, o de dibujar las manos, los dedos en punta, el cuello, los ojos, la nariz, la boca, el abdomen, por ejemplo, los pies, las piernas, o, por ejemplo la presencia de ropa, que sea por ejemplo la correa, la corbata, una camisa, una cartera, por ejemplo, anillos, accesorios como pulseras, collares en general, todo elemento para la prueba tiene un indicador, tiene un significado que lógicamente va ligado de acuerdo al contexto en el que se está evaluando. No todo siempre significa lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona está sometida bajo la entrevista para selección de personal, por lo general lo que se debe de tomar en cuenta es el contexto de la propia entrevista de trabajo. Por eso es que se considera, por ejemplo, que la evaluación tiene un trasfondo de contexto. En cambio, cuando lo tomamos bajo el punto de vista clínico, estamos abordando si la persona o no presenta ciertas dificultades ligadas lógicamente a su personalidad. La prueba de Macover está catalogada enteramente para evaluar la personalidad y sus características. ¿Qué necesitamos? Uno, lógicamente el manual, ¿no? Para poder leerlo. Que Jimmy, Giovanna y Bocap ya se los ha enviado, ya lo tienen ustedes. Número dos, necesitamos hoja bond u hoja bulky. No podemos utilizar hoja cuadriculada, ni hoja con renglones, ni hoja rayada, ningún tipo de hoja que tenga, digamos, puntos, o que tenga líneas, o que tenga cuadrados en general. La hoja tiene que ser A4 bond, o puede ser una hoja bulky, no sé qué es medio marrón. Necesitamos un lápiz, necesitamos un borrador y muchas veces el tajador, ¿no? En caso se le rompa la punta a la persona. Recuerden ustedes que el borrador acá tiene la tarea de actuar como si fuera un indicador de ansiedad. Persona que suele borrar mucho está ligada a la ansiedad, es decir, la ansiedad se evalúa bajo el parámetro de que mientras más borre una persona, mientras la persona busque el tema, por ejemplo, del perfeccionismo, más está ligado a la ansiedad o a conductas compulsivas, ¿no? Es por eso que el borrador es importante. Nosotros no podemos hacerle ningún gesto ni ninguna característica de que la persona está dibujando mal o está dibujando bien. Solo debemos de tomar en cuenta nosotros que lo que realmente interesa es cómo la persona haga el dibujo sin ningún tipo de presión. No podemos poner ningún tipo de gesticulación ni ningún tipo de actitud que vaya ligada a que la persona no sea capaz, por ejemplo, de desarrollarse como tal. Es decir, necesitamos que la persona sea enteramente libre de hacer el dibujo. Una vez que ya la persona está sentada y ubicada en la hoja, nosotros siempre recomendamos, no es la primera vez que explicamos acá en Psicocap el uso de una prueba proyectiva, pero nosotros siempre recomendamos que ante el uso de una prueba proyectiva, nosotros, por ejemplo, le digamos a la persona que coloque la hoja bond como él mejor se sienta. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco la hoja bond de manera horizontal y el evaluado lo cambia a vertical, no hay problema. Nadie acá está diciendo que sea pues una ley que no lo cambie, ¿no? Acá el evaluado es libre de colocar la hoja, ¿no? Nosotros solamente le damos a dar la hoja y el evaluado se va a encargar de colocar en la posición que él considere que es correcta, ¿no? En otras pruebas, por ejemplo, en el último taller que tuvimos de Psicocap sobre el Bender 2, el COVID-2, mencionábamos que la hoja siempre tiene que ser de forma vertical, ¿no? Pero acá ya tiene otra perspectiva, ¿no? Cada prueba tiene un parámetro a respetar. Esta enteramente dice que la persona es libre de hacer el dibujo como mejor le parezca. Es decir, debe tener libertad para poder desarrollar la prueba.
Le decimos dibuje una persona, dibuje una figura humana con el cuerpo completo. Siempre van a haber preguntas como, por ejemplo, le pongo ojos, le pongo nariz, le pongo piso, no le pongo piso. Todas las preguntas que suelen surgir, ustedes deben responderla, que la persona lo dibuje como mejor se sienta, como mejor le parezca, ¿no? Nosotros tenemos que ser totalmente neutrales ante esto. No podemos nosotros, digamos, decirle sí, y no se olvide colocarle la sombra, no se olvide colocarle el piso, no se olvide colocarle cualquier elemento que vaya relacionado. Nosotros no podemos intervenir en esta situación. Debemos de ser bastante libres y dejar que la persona sea capaz de responder como mejor le parezca. ¿No? Y por eso siempre ustedes le van a responder, dibuje como usted considere, ¿no? Pero es una persona humana, una figura humana completa. Listo. Por lo general, cuando uno hace esta evaluación de Macover, se le suele entregar una hoja bond y pedirle que en esa segunda hoja bond la persona dibuje una figura humana del sexo opuesto al primer dibujo que realizó. Es decir, si la persona, por ejemplo, dibujó en la primera hoja una mujer, en la segunda debería de dibujar un hombre, pero ustedes no le deben decir, ¿qué dibujaste un hombre? Entonces ahora dibuja mujer. No, tú le tienes que decir que la persona dibuje pues una figura humana del sexo opuesto a la primera figura que realizó. No mencionamos nosotros la palabra varón o mujer, eso lo hace la persona de manera libre, ¿no? Por lo general, la interpretación se basa en los dos dibujos para poder analizar de qué manera una persona se ve proyectada tanto a través de cómo lo ven, identificación con su sexo, en caso fuera varón o mujer, y cómo lo percibe el otro sexo. Como todo es proyectivo, el ser humano por lo general, como les digo, suele proyectar su forma de ser hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, a veces por temores nosotros no decimos, a veces para pedir permiso al jefe le decimos, mi compañero quiere salir, cuando en el fondo no nosotros queremos salir. Estamos proyectando nuestra frustración o nuestra presión hacia otra persona para disminuir la carga tensional. Sin embargo, en el dibujo se nota la carga de tensión, la carga de ansiedad, por la sobrecarga de elementos, por mientras más grueso haga con el lápiz o mientras más borre, ¿no? Todo eso se debe de tomar en cuenta. Y nosotros somos muy observadores con el dibujo. ¿No? Entonces se le pide que haga. Ah, y la clásica que no debemos olvidarnos, aunque la historia de por sí no tiene tanto un traspié, pues, como para hacer una interpretación tipo, pues, proyectiva como cuentos o algo por el estilo, es una forma de cómo el evolado narra la situación en la que se encuentra. Es decir, el texto que se coloca en la parte de atrás de la hoja, que suele pedirle no más de 5 líneas, es una especie de complemento hacia cómo la persona percibe el dibujo que ha realizado. Más que una interpretación rigurosa de lo que complementa el texto con el dibujo, lo que realmente nos interesa es más el trazo que lo que la persona suele escribir. Pero igual no es nada pues inoportuno pedirle que pueda escribir atrás una historia de no más de 5 líneas relacionada con el dibujo, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, suelen colocar este es Pedro, ¿no? Quien va a trabajar todos los días y está esperando el carro para irse rumbo a su casa después de una larga jornada de trabajo. Las personas tratan siempre de justificar sus acciones bajo un parámetro de que ellos se sienten cómodos con lo que hacen. Esto, por lo general, en evaluación psicológica se le llama deseabilidad social o también impresión positiva. Muchas personas quieren mostrarse bien ante los dibujos y por lo tanto tratan siempre de, digamos, evidenciar una actitud bastante favorable hacia la evaluación. Sin embargo, en la prueba de Macover, todo indicador debe ser analizado como tal. Uno de ellos es la resistencia. Muchas personas, por ejemplo, le van a decir a ustedes, ¿sabe qué, señorita? No sé dibujar, o no sé qué hacer, ¿no? O no quiero dibujar, o por ejemplo, se niegan y tú le vas a decir que no estamos buscando, pues, dibujantes de bellas artes ni nada por el estilo. No me interesa el estilo de dibujo que usted haga, ¿no? Lo que interesa es cómo hace los trazos en realidad, ¿no? No hay dibujos perfectos ni imperfectos, solamente queremos que usted lo realice como mejor se sienta, ¿no? Hay más resistencias, por ejemplo, algunas personas suelen negarse simplemente al hecho de hacer el dibujo como tal o simplemente prefieren no hacer la actividad. Por más que tú le des la posibilidad de que se sienta cómodo para hacer el trabajo, no lo quieren hacer. No siempre van a haber personas así que tengan esa característica negativa. Puedes seguir dos caminos. Número uno, pues puedes optar por hacer otra actividad como continuar con una anamnesis, por ejemplo. Y número dos, ¿m? Puedes optar por otro instrumento, pero como es proyectivo, probablemente uno de dibujo no puedas escoger. No todas las técnicas proyectivas son de dibujos. Por ejemplo, también puedes aplicar el SAX, ¿no? Que es una prueba de frases incompletas, que también evalúa personalidad. Son preguntas y respuestas, nada más. No tiene nada que ver el tema, por ejemplo, de dibujar. Si ustedes han considerado en la evaluación que la persona con la que están trabajando no tiene
digamos, el afán de hacer el dibujo, pueden optar por otra prueba proyectiva que no implique dibujos. Por ejemplo, uno de ellos es el SACS, el test de frases incompletas de SACS. El otro, por ejemplo, puede ser el famoso TAT, el test de apreciación temática de Murray, que es para adultos, ¿no? Por ejemplo. A ver, puede ser una alternativa, ¿no? Eso siempre y cuando tengamos, pues, que irnos al extremo, en la que la persona no quiera dibujar, ¿no? Ah, ojo también, hablando de dibujar, que no les sorprenda que muchas personas, por ejemplo, suelen hacer estos dibujos con palitos, ¿no? Por ejemplo, hacen dibujos con palitos y le colocan y te dicen, ya terminé, ¿no? Y le colocan un poquito de cabello acá, ya terminé, ¿no? Tú no puedes castigar un dibujo así. Nosotros tenemos un camino ante esto. Si este es el primer dibujo que la persona hace, tú puedes optar por pedirle un segundo dibujo y le dices, está bien, pero ahora me gustaría que haga un dibujo de una persona, en realidad, de una persona cómo se ve. Ah, ya te dice, ¿no? Y acá lo hace como persona como es o lo puede hacer igualito al primero. Si lo hace igualito al primero, estás considerando el elemento de la infantilidad y la inmadurez en la persona para asumir ciertas situaciones, que por lo general va asociado al dibujo de palitos. Está ligado al infantilismo y la inmadurez, por lo general. Pero si la persona te hace el dibujo ya más parecido a lo que es un ser humano, se interpreta lo del ser humano. En los niños posiblemente sea válido, pero siempre, como les digo, podemos darle una segunda opción a que nos haga el dibujo de una figura humana como debe ser, ¿no? Pero igual podemos interpretar. Igual, por ejemplo, cuando dibuja personajes de animes o dibuja personajes, por ejemplo, de mangas o personajes, por ejemplo, de cómic o personajes de la televisión, por ejemplo, hemos visto dibujos de Box Bunny, hemos visto dibujos de Goku, hemos visto dibujos de osos panda, hemos visto dibujos de Star Wars en general, ¿no? De Marvel, ¿no? Y las personas suelen identificarse, ¿no? Lógicamente, trabajar identificación es un buen punto para ustedes, ¿no? Porque las personas suelen siempre identificarse con algo, ¿no? Algunas personas suelen identificarse con personajes de su serie favorita, ya sea de Netflix o de cualquier tipo de plataforma, ¿no? Y dibujan siempre eso. Ahora, ustedes tendrían que interpretar por qué esa identificación y qué significa que se identifique con esa persona, ¿no? Mm, no, y eso es lo interesante, ¿no? ¿No? Por eso es que nosotros debemos de tomar en cuenta esas características y es bueno que se los mencione por si acaso para poder tomar en cuenta cómo se va desarrollando la evaluación con todas sus características. Otro punto es el tema justamente de la interpretación. Nosotros cuando interpretemos siempre tenemos que conversar con la persona. Recuerden ustedes que primero es la anamnesis. Siempre primero es la anamnesis. Es decir, ustedes van a conversar con una persona y van a obtener la mayor cantidad de información posible de la historia de la persona. No debería sorprenderte si tú, por ejemplo, le mandas a dibujar a un niño el test de la familia y descubres pues en la anamnesis que el niño no vive con su papá y que lo extraña tanto que en el dibujo se dibuja al costado de su papá y lejos de su mamá. Recuerden que en la familia el indicador de las personas cercanas indica más vinculación, más vínculo, y la lejanía indica pues más distancia acerca de la generación del vínculo. En el caso de Macover, por ejemplo, no debería sorprenderles que la persona viva sola y que dibuje más elementos de su casa porque es lo que implica su familia, ¿no? O el entorno en el que él vive. Tampoco debería sorprenderles que si la persona te dice que es abogado, se dibuje con sastre o se dibuje con maletas o cualquier tipo de elemento administrativo. No debería sorprenderles. Lo que sí debería sorprenderles es el tema de la sobrecompensación. La sobrecompensación es un mecanismo de defensa que suele presentarse por lo general en los dibujos proyectivos cuando, por ejemplo, una persona que es gordita se dibuja flaquita, o una persona, por ejemplo, que es baja de estatura se dibuja alto, o una persona, por ejemplo, que tiene un trabajo, como por ejemplo de limpieza, y él siente que su trabajo es menospreciado por los demás, suele dibujarse con sastre o atrás de un banco o delante de un banco, ¿no? Para identificar que él se siente mejor trabajando en lugares que son más reconocidos por los demás. A ese mecanismo se le llama sobrecompensación. Las personas lo hacen constantemente. Es un mecanismo de defensa para buscar sentirse bien en los dibujos. Pero como tú ya sabías que la persona, por ejemplo, trabaja de limpieza en una oficina, él se dibuja con sastre. ¿Qué te hace pensar eso, no? Que la persona no se siente cómoda con su trabajo y prefiere identificarse siempre con algo que represente un mejor estatus para él. A eso se refiere la sobrecompensación. Eso sucede en todas las situaciones. Y por eso ustedes primero tienen que tomar en cuenta, como les digo, la evaluación que va ligada a hacer una anamnesis. Eso es lo que ustedes siempre deben de tomar en cuenta.
Por eso les damos estos pequeños datos para que ustedes tengan en cuenta hasta qué nos enfrentamos cuando trabajamos Macover, ¿no? Siempre tomar en cuenta la interpretación, ¿no? Y ver cada indicador tiene un significado y un sentido, ¿no? Estas preguntas pueden ustedes aplicarlas a la pequeña historia que la persona suele escribir en la parte de atrás de la hoja, ¿no? ¿Qué edad le parece que tiene la figura que acaba de dibujar? ¿Es casado o soltero? ¿Cuál es su ocupación, su trabajo actual? ¿Es fuerte? ¿Tiene fortaleza? ¿Es ansioso, nervioso? ¿Cuál es la mejor parte de su cuerpo y por qué? ¿Le recuerda a alguien en particular? ¿Le gustaría ser como esa persona que está dibujada y le gustaría casarse con esa persona? Es lógico en realidad que la persona que, por ejemplo, que Pedro ha hecho un dibujo y el dibujo representa a Pedro. Es lógico en realidad, pues, ¿no? Sin embargo, Pedro no nos lo dice. Pedro no dice, ah, el dibujo soy yo, ¿no? Muy pocas veces las personas te van a decir a ti, sí, el dibujo representa lo que soy yo. En muchos de los casos, como tú le dices que dibuje a una persona, él, entre comillas, pues está dibujando a una persona aleatoria, una persona random cualquiera, y que lógicamente en el fondo representa a él. En las técnicas proyectivas, todo lo que dibujamos en el fondo, como diría el psicoanálisis, está mostrando nuestro inconsciente, justamente a través de los dibujos. Decía Freud en sus tópicas que los sueños son la vía regia para poder acceder al inconsciente y las técnicas proyectivas son una vía bastante ideal para poder acceder a la proyección, a un mecanismo de defensa que suele presentarse cuando el ello y el super yo se ponen a discutir y no saben qué hacer, si decidir o no decidir una acción, pues, ¿no? El ello más ligado al placer, el super yo más ligado a la moral. Cuando sucede eso, el yo es el que justamente busca una solución. ¿Y qué apela? A la racionalización, a la sobrecompensación, a la introspección, a la proyección, entre otros, ¿no? Hay como 30 mecanismos de defensa. Pero lo que las pruebas evalúan es uno de ellos, que se llama proyección, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo? ¿No? También pueden ustedes usar estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su estado civil? ¿Vive con? ¿Tiene hijos? ¿Tiene más afecto por tal persona? Son preguntas que ustedes pueden tomar en cuenta para complementar lo que la persona ha hecho en la entrevista y que justamente estas preguntas van asociadas al dibujo que la persona ha realizado, ¿no? Es una asociación. Siempre ustedes lo pueden considerar, ¿no? Sobre esto va, ¿no? Es una consideración que ustedes pueden hacer hacia el dibujo. ¿No? Otras preguntas, por ejemplo, se lleva bien con su esposo, ¿no? Se lleva bien con sus hermanos, cuál fue su primera experiencia sexual. Son preguntas complementarias que ustedes pueden utilizar, ¿no? Ahora, lo que está dibujado, en realidad, como les digo, de manera interpretativa, psicoanalíticamente hablando, está bastante relacionado con lo que la persona te está transmitiendo, con sus impulsos, con las ansiedades que muestra, con los conflictos, con las compensaciones que la persona busca. Siempre uno compensa. Decía Freud que uno siempre compensa, en realidad. Las preguntas pueden ser complemento de la anamnesis. Las preguntas que hemos mostrado ahorita pueden ser incluso tomadas previa a la anamnesis o como un complemento de la anamnesis en realidad. Pueden ser también con base en la anamnesis, exactamente. Estas preguntas que les he mostrado son como un complemento, porque yo quiero saber cómo la persona ve su propio dibujo. Quiero que le preguntes lo que hemos puesto, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Te identificas con esta persona? ¿Es casada o soltera? ¿Cuántos años tiene? ¿Está casado o no? Por ejemplo, cómo se lleva en caso esté casado con su esposa, por qué no tiene una pareja, o qué hace en el trabajo, por qué dice, por ejemplo, que llega siempre temprano. Todas las preguntas que la persona te haya escrito en el texto, que tú puedes hacerlo sobre el dibujo, para poder analizar cómo la persona ve ese dibujo. Ese es el objetivo. Y como les digo, se puede hacer una interpretación bastante puntual sobre esto, ¿no? La figura en realidad es cómo el sujeto se proyecta, cómo el sujeto se muestra ante los demás, cómo, por ejemplo, una persona es capaz de verse. No te lo dice a ti, literalmente yo me siento así, pero el dibujo indica que es una persona con tendencias ansiosas, porque borra mucho o hace líneas entrecortadas. Esa tendencia ansiosa de hacer líneas entrecortadas o de borrar mucho es un indicador de ansiedad, pero la persona no te lo dice, la persona lo proyecta en el dibujo. Por eso ustedes tienen que estar siempre leyendo el manual, ¿no? Vamos a comenzar con algunas características. Por ejemplo, si la persona comienza a dibujar por la cabeza, se muestra de manera racional. Si la persona empieza a dibujar por los pies, se muestra como una persona que necesita mostrar que tiene un soporte ante los demás. Es decir, que él tiene la seguridad de querer mostrarse ante los demás, pero que busca mantener ese soporte. Es decir, la persona puede estar segura que puede hacer las cosas, pero necesita tener ese conocimiento de que el soporte que tiene es realmente evidente para él. Lo ideal es que la persona comience a dibujar por la cabeza, no por los pies en realidad, porque la cabeza es la razón.
es, digamos, la parte central, es la manera como el sujeto piensa, es lo analítico, es como el sujeto se ve ante los demás. Lo de los pies siempre son los soportes y el sostén que tiene una persona. Nadie en su sano juicio estaría, por ejemplo, repitiendo que yo tengo un soporte a cada rato, porque yo sé que lo tengo, pero la inseguridad se muestra cuando tú tienes que decirle a todo el mundo o proyectarlo frente a todos que tienes un soporte para poder trabajar. Por eso lo ideal es que se comience a dibujar por la cabeza. La cabeza es la parte principal, representa el propio yo. Si una persona, por ejemplo, no dibuja su cara, dibuja sin rostro, es porque tiene problemas de identificación. Puede estar ligada, por ejemplo, a la desrealización o a la despersonalización. Si nosotros lo vemos por el punto de vista clínico, incluso puede estar ligado a un alejamiento de la realidad, ¿no? La parte sencilla no clínica es la persona no socializa y está alejada de lo social. Y la parte clínica, cuando se ve que la cabeza está distorsionada y no dibuja rostro o lo tacha con el lápiz o lo pinta, puede estar ligada a una despersonalización o una desrealización que en el fondo indica que la persona puede tener problemas mentales, ¿no? Esta parte de la cabeza es más ligado a lo social, es intelectual, está ligado a cómo el sujeto es capaz de controlar su vida, ¿no? Cada vez que una persona, por ejemplo, hace los dibujos muy grandes, puede estar ligado, por ejemplo, a conductas obsesivas, ya sea, por ejemplo, a personas que tienen dificultad para relacionarse con los demás. ¿M? La cabeza tiene que ser dibujada al inicio, porque esto indica que el sujeto es social, que se relaciona con todos y que es capaz de reconocer su propio mundo, que el sujeto se enfrenta a una situación bastante práctica, ¿no? Y por eso acá en los indicadores menciona eso, ¿no? Acá dice cabeza grande, ¿no? Acá dice, el sujeto puede tener problemas mentales, pues, ¿no? El sujeto puede estar ligado a características bastante difíciles de poder, digamos, socializar o poder desarrollarse como tal, ¿no? Mientras más grande haga la cabeza, el sujeto más problemas psicológicos va a tener, pues, ¿no? ¿Mm? ¿No? Ya, así que es un indicador, ¿no? Es un indicador que nosotros podemos tomar en cuenta y sobre todo que debemos enfatizarlo bastante. Como les digo, ¿no? El manual tiene muchos indicadores, en realidad. No estamos haciendo un resumen, lo que ustedes deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, acá, en la cara, ¿no? La cara es comunicación absoluta, es social. El sujeto debe demostrarse siempre con los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Siempre los ojos mirando de frente. Toda posición de ojos mirando de costado o mirando, por ejemplo, hacia otro lado, arriba, abajo, izquierda o derecha o hacia abajo, indica problemas, por ejemplo, de socialización, problemas de vinculación con los demás, ¿no? En algunas personas, por ejemplo, que pueden tener indicadores de depresión, se han observado que el sujeto puede colocar los ojos hacia abajo o simplemente puede omitir los rasgos de la cara, ¿no? Puede dibujar, por ejemplo, sin ojos o sin nariz o sin boca, en algunos casos. Por eso les digo que ustedes deben hacer previamente una anamnesis para poder tomar en cuenta qué tipo de evaluación van a hacer y hacia dónde va, por ejemplo, la evaluación. Si va ligado a un problema clínico de depresión, no debería sorprenderles que el dibujo sea con los ojos hacia abajo o que tenga más sombreamiento o que simplemente no coloque la cara, ¿no? Por eso dice que algunas personas con timidez suelen oscurecer el rostro porque no quieren socializar, ¿no? Y algunas personas, por ejemplo, que tienen tendencias agresivas, pueden hacer los ojos muy grandes o la nariz muy grande o simplemente acentúan todas las características de la cara, ¿no? Eso es lo que suele presentarse en realidad. Ustedes, como les he repetido, ya es la tercera vez que lo decimos, cuando hacen una anamnesis tienen más o menos un criterio para determinar hacia dónde apunta su evaluación, ya sea, por ejemplo, algún problema ligado pues a una ansiedad, depresión, algo clínico, o simplemente pues algo ligado solamente a características de normalidad, que es aquello que nosotros solemos siempre mencionar, ¿no? Ahora, por lo general, si ustedes lo ven como lo estamos viendo ahorita, cada vez que se dibuja el rostro está ligado a lo social. Se interpreta de una manera sencilla, social, la socialización como tal, ¿no? Personas que tienen problemas de socialización, en realidad tienen más problemas para dibujar el rostro. Algunas personas, por ejemplo, que suelen hacer líneas muy enfatizadas, por ejemplo, en la nariz o la boca, puede ser incluso rasgos ligados a la sexualidad, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, suele resaltar más la frente que otros tipos de partes de la cabeza, suele ligar, por ejemplo, que la persona quiere mostrar que es mucho más maduro y que es mucho más inteligente en el fondo, ¿no? Porque enfatiza más la parte delantera de la cabeza como elemento fundamental.
Algunas personas tienen, digamos, dificultad para mostrarse ante los demás, prefieren aislarse, ¿no? Es lo que se conoce como el asocial, ¿no? Prefieren evitar contacto con los demás, incluso, por ejemplo, en trastornos de la personalidad como los evitativos, se suele ver, por ejemplo, a personas que dibujan la cara muy chiquita o el rostro muy chiquito y algunos elementos como los ojos y la nariz muy chiquitos, ¿no? Para evitar justamente la socialización. Se ve mucho y se evidencia mucho en este tipo de casos, ¿no? Ahora, en el caso de la boca tiene un componente sexual bastante marcado, ¿no? Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta siendo 4:33 de la tarde es que la prueba de Macover tiene mucha inclinación por los componentes sexuales. Por ejemplo, dibujar un cigarro en la boca indica problemas en la fase oral o indica, por ejemplo, inclinación por el sexo oral o dificultades, por ejemplo, de comunicación porque hubo una falla en la fase oral como lo mencionaba Freud. Por ejemplo, el hecho de dibujar una corbata larga indica, por ejemplo, falo, y para Freud falo implicaba pene, pues, ¿no? Por lo tanto, indica autoridad o que la persona, por ejemplo, pone la masculinidad por encima de todo. Al igual que la boca, ¿no? En este caso, la boca es una señal erótica. Si la persona hace la boca entreabierta, es una dificultad, ya sea en la fase oral o una incitación justamente ligada a lo sexual. Por eso debemos tener en cuenta también esto. Ah, y si la boca, por ejemplo, tiene esa indicación o el dibujo que va ligado como a beber, también está ligado a problemas de personas con alcoholismo o personas con depresión o personas que tienen dificultades para poder expresarse adecuadamente, ¿no? Y si, por ejemplo, la persona suele dibujar los labios muy pronunciados, en el caso de un varón puede ser una tendencia a la homosexualidad y en el caso de las mujeres es una reafirmación de la feminidad. Hay que tener en cuenta justamente quiénes lo están dibujando, ¿no? Si un varón, por ejemplo, en el dibujo de una mujer hace el dibujo demasiado estilizado, puede haber una tendencia a la homosexualidad. La prueba no evalúa homosexualidad, las pruebas psicológicas no evalúan eso. Las pruebas psicológicas te dan un indicador, pero tú lo puedes considerar justamente por dos indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona hace la boca detallada, si muestra los dientes, indica agresividad. Las bocas bastante sensuales indican, por ejemplo, una relación bastante cercana con la sexualidad, es decir, puede ser una sexualidad, eh, como le suelen decir, una vida sexual bastante desarrollada, algo así, pues, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Una vida sexual normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y se suele mostrar así, pues, ¿no? Se suele presentar de esa forma, ¿no? Así que tener bastante interés en este tema de la boca, porque hemos visto bocas, por ejemplo, de mujeres con cigarro, o de hombres con cigarro, o la boca en forma de beso, por ejemplo, ¿no? Que está más ligado a lo sexual, ¿no? Y como menciona por acá, pues, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que si muestra los dientes, indica agresividad. Si la boca está cerrada, como si estuviera molesto, puede indicar, por ejemplo, algún problema de socialización o algún problema para expresar alguna idea. Como la boca es expresión y la comunicación, entonces mientras, digamos, más se vea que la persona expresa algún tipo de emoción o sentimiento, está más ligado justamente a la comunicación. Y si está más ligado a dibujos con, por ejemplo, con contenido erótico sexual, ya saben ustedes que tiene esa interpretación, ¿no? Por lo general las personas suelen hacer esto, ¿no? Mira, por ejemplo, una boca que es cóncava, ¿no? O que, por ejemplo, pareciera que estuviera abierta o entreabierta, indica, por ejemplo, dependencia, personas dependientes o personas con infantilismo. Una boca, por ejemplo, con una línea gruesa, indica agresión. Por ejemplo, si la persona se ve que su boca está como presionándola, como molesta, puede indicar impulsividad. Con una línea simple puede, por ejemplo, indicar que la persona está tensionada o que está relacionado pues al sexo oral, ¿no? Y la boca hacia arriba, como mostrando los labios, puede estar ligado, por ejemplo, que la persona tiene afectos que no ha logrado completar, ¿no? Y si la persona no dibuja la boca, no hay comunicación, es decir, no tiene esa cercanía con la comunicación que se debería tomar o tiene problemas en la fase oral. Aquí llamamos problema en la fase oral. ¿Recuerdan ustedes las fases del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud? Que era oral, anal, fálica, de latencia y genital. En la fase oral, justamente, los niños aprendían a tomar leche, ya sea succionando el pezón de la mamá o succionando un biberón, pues, ¿no? Para Freud, el placer de los niños era succionar el seno de la mamá. Y si tú le cortabas antes de tiempo, antes de que él lo dejara por sí solo, el niño podía crecer, por ejemplo, con inmadurez en el lenguaje, podía crecer, por ejemplo, fanfarrón, hablador o como bebedor empedernido. Por eso Freud consideraba que el desarrollo debería dejarse por sí solo, no que yo se lo corte.
Y a veces en el dibujo de la boca se ve ese elemento, ¿no? Que muchas personas tienen esa dificultad en la fase oral. Bueno, los labios también tienen esa inclinación, ¿no? El tema, por ejemplo, que si lo dibuja un varón, puede ser, como les decía, inclinación a la homosexualidad. En realidad, esa expresión facial, ustedes siempre sería lo adecuado dibujar una sonrisa en los labios, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas sexualmente activas en la forma de los labios de manera erótica, ¿no? Y como ustedes leen en esta diapositiva, todo está ligado a lo sexual. Por eso les dije que no se sorprendan, porque la mayoría de elementos que estamos hablando tienen ese componente sexual. No se sorprendan en realidad, porque es así. La prueba de Markover tiene muchos indicadores que están ligados a lo sexual. Y ustedes dirán, pero no todo tiene que ver con sexo. Bueno, en las pruebas proyectivas, la mayor cantidad de indicadores, al menos en Markover sí, ¿no? Tiene esa inclinación, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que si una persona tiene un cigarrillo en la boca, un cigarro en la boca, es un llamado a asumir que la persona tiene sexo oral, o que lo ha practicado, o que lo practica, ¿no? Y que lógicamente también tiene problemas con la fase oral, ¿no? Igual, por ejemplo, con el tema del mentón o la quijada, ¿no? Si está muy grande, la persona busca dominar lo social, ¿no? Si está remarcado, la persona quiere mostrar que es dominante ante los demás, ¿no? La persona quiere mostrar que tiene esa autoridad, ¿no? La persona, por ejemplo, en el caso de los varones, dibujan más grande, quieren mostrar que son más dominantes ante las mujeres, en este caso, o ante cualquier persona con lo que ellos se relacionan, ¿no? Eso es lo que nosotros solemos, digamos, encontrar. Ahora, como les digo, no es necesario que hoy día, pues acabando el taller en un rato, ustedes aprendan todos los indicadores. Esto se aprende con el paso del tiempo. Cada dibujo tiene diversas particularidades, ¿no? Cuando uno observa un dibujo, hay una análisis previa, como les he dicho, y uno tiene que analizar los dibujos con relación a lo que la persona les ha contado a ustedes, ¿no? Los indicadores que vemos están presentes, pero también es necesario escuchar la anamnesis o tomar en cuenta algunos datos importantes, porque si tiene historia de alcoholismo y la persona ha dibujado la boca como recibiendo algo, pues es lógico, ¿no? Él te está diciendo en el fondo que consume alcohol de manera, pues, no social, sino ya de manera casi de abuso, ¿no? Entonces también es importante por eso tomar en cuenta. Los ojos también son comunicación, también está ligado a lo social, ¿no? La persona que enfatiza más en los ojos, los hace más grandes, es más desconfiado, es más paranoide. Recuerda que el término paranoia hace referencia a la desconfianza. Cuando los ojos son así de mirada sospechosa, está relacionado más a que una persona tiene esas ideas de asumir algo que no está bien, ¿no? Es muy dubitativo, muy inseguro, ¿no? Hay personas que tienen unos ojos con una mirada muy intensa que puede estar ligado justamente a lo agresivo, al igual, por ejemplo, que los ojos grandes, donde la persona es más desconfiada. Ustedes tienen tendencia también a desconfiar, como todos, ¿no? Cuando conocemos a alguien por primera vez, solemos desconfiar, ¿no? Por eso que en el dibujo muchas personas tienen los ojos bastante grandes, ¿no? Al igual, por ejemplo, que si yo veo a los varones que dibujan los ojos con cejas muy pronunciadas y pestañas muy pronunciadas, es una tendencia a la homosexualidad. No hay personas que lo dibujan rizado y que lógicamente se nota que les preocupa mucho la imagen, ¿no? Ahora, si ustedes son de, como se suele decir, de mente abierta, y estamos hablando de personas metrosexuales, no debería sorprenderles, pues, ¿no? Por eso yo siempre le digo a los estudiantes, no asumas que automáticamente una persona es homosexual solamente por un dibujo. Eso es un indicador. La homosexualidad no es una enfermedad, no es un trastorno psicológico, le digo, eso es una conducta que las personas asumen de acuerdo a la orientación. Y no se dice opción, se dice orientación. Opción es que vayas a escoger a la tienda entre una torta por ejemplo, de chocolate o de vainilla. Ese se llama opción. Las personas tienen una orientación y la prueba no te dice que la persona está orientada hacia eso, te da un indicador, pero siempre debes tú tomar en cuenta la anamnesis, ¿no? Por eso siempre es importante que nosotros veamos cómo el sujeto hace el dibujo, ¿no? Acá tienen otros indicadores bastante importantes y cómo justamente se van presentando para que ustedes lo analicen, ¿no? Por ejemplo, ojos cerrados, el sujeto es más aislado, el sujeto tiene tendencia narcisista. Cuando el sujeto no dibuja la pupila y solamente el contorno del ojo, el sujeto puede, digamos, estar vagamente relacionado con los demás. Si dibuja un ojo vacío, que se nota que no hay ningún elemento, puede estar ligado, por ejemplo, a una inmadurez emocional. Y si el ojo, por ejemplo, lo sombrea mucho, o por ejemplo se ve que está completamente distorsionado, es un ojo que parece de un monstruo, de un mutante, o de un dibujo animado que lógicamente no se percibe, o simplemente que sea un dibujo que no tiene ningún sentido, puede estar ligado a un problema mental, ya sea una esquizofrenia o algún tipo de psicosis. En los pacientes, por ejemplo, con cuadros psicóticos, se suele ver la cara distorsionada, ¿no? Si empieza a dibujar por los ojos,
Pero está bien, pues si empieza a dibujar por los ojos y los dibuja como deben ser, es social, pues, ¿no? Los ojos indican la socialización, es como tú te comunicas con los demás, los ojos inspiran la comunicación y la confianza. Por lo tanto, si empieza a dibujar los ojos de un tamaño normal, pues es una persona que confía y socializa. Y conforme va terminando la cara, lo importante es que si empieza a dibujar por los ojos y comienza por la cabeza en general, está bien en el fondo, porque se preocupa más por eso, pues. Siempre ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Que si empieza a dibujar por esos elementos, es más social, pues, ¿no? Y está ligado más a eso, pero siempre enfatizando. Si tú ves, por ejemplo, que el ojo que está dibujando es muy grande, no le vayas a decir que el ojo está muy grande, ¿ah? No le vayas a dar ninguna indicación. Ustedes solamente observen, vean dónde borra, con qué frecuencia, vean, por ejemplo, cómo coge, digamos, el lápiz, si presiona o no presiona, ¿no? Más presión, más tensión. ¿Mm? Por ejemplo, mira, las cejas también, ¿no? Aunque no hay una interpretación general de esto, se suele, por ejemplo, encontrar que en algunos casos las cejas delineadas están más ligados a lo personal, a lo cuidadoso, ¿no? Es decir, una tendencia más obsesiva, compulsiva. Obsesión está ligado a los pensamientos y la compulsión más a los comportamientos, ¿no? Una ceja que está llena, sobrepoblada, por ejemplo, está ligada a que la persona es un poco primitiva, es decir, es una persona que no sabe comportarse adecuadamente, una ceja muy arreglada, una persona, por ejemplo, muy soberbia que va ligado pues al obsesivo, ¿no? Y una ceja levantada como fruncir el ceño es una persona soberbia y arrogante, ¿no? Es prácticamente aquello que se conoce, ¿no? Al igual que las orejas también, que es un órgano que está ligado también a lo social, pues, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dibujan las orejas muy grandes, indicador de desconfianza, ¿no? Igual que los esquizoides que prefieren, por ejemplo, hacer las orejas bastante pronunciadas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si la persona no dibuja la oreja, no está ligado a lo social. La oreja también es todo lo que está ligado en la cara, en la cabeza es lo social, ¿no? Personas, por ejemplo, con conflictos homosexuales pueden incluso colocarle aretes o una oreja muy estética, ¿no? Y una persona, por ejemplo, que tiene tendencia a la crítica, que le molesta mucho que otros hablen de ellos, suele dibujar, por ejemplo, las orejas muy pronunciadas, muy puntiagudas, para que los demás estén siempre atentos a lo que él hace o dice, ¿no? A lo que él hace o dice, ¿no? Gracias, muchas gracias, ¿no? Ujú. Ahora, el tema del cabello. El cabello también tiene una relación bastante sexual. Mientras más largo sea el cabello, más relación tiene con lo sexual. Una relación bastante marcada con lo sexual. Ujú, ujú. No, así que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Ese pequeño detalle. Entonces, el cabello está relacionado con lo sexual. Mientras más largo sea lo sexual, o el cabello, más indicación tiene con lo sexual, ¿no? Al igual, por ejemplo, mientras más lo pinta de color oscuro, de color negro, por ejemplo, más problema tiene con el tema de la presión, con la depresión también, y más énfasis hace en dificultades ligadas a lo sexual. Al igual, por ejemplo, que si el cabello está desordenado, indica conflictos en la sexualidad. Si una mujer dibuja el cabello muy abundante, hay que tomar en cuenta si la persona, por ejemplo, es muy viril, en el sentido de que tiene una vida sexual muy activa. Y en el caso de los varones, puede ser, por ejemplo, o que tienen una vida sexual muy activa, pero no ordenada, o quizás tienen una vida sexual que debería, pues, de manejarse mejor, ¿no? Pero sí la están llevando en cuenta. Y, por ejemplo, mientras la persona haga su cabello más estético, es decir, con lazos, con blondas o con peinados bastante extraños, entonces podemos tomar en cuenta que la persona es cuidadosamente estética para el tema de las relaciones sexuales. Por ahí lo podemos enfatizar nosotros. Es decir, el cabello tiene una tendencia bastante ligada a la sexualidad, bastante ligada a la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, si el cabello llega por ejemplo, hasta la quijada, es decir, llega hasta la parte baja, puede ser, por ejemplo, dificultades de madurez en la sexualidad, ¿no? Si la mujer destaca su cabello, es una, digamos, feminidad, ¿no? Se enfatiza la feminidad y en los varones posibles conflictos homosexuales si dibuja el cabello largo, ¿no? Y si dibuja, si dibuja por ejemplo, el cabello con un sombrero que cubre el cabello, con una gorra, cualquier tipo, por ejemplo, de accesorio, va ligado a que la persona tiene conflictos con su sexualidad y busca compensarlo. Es decir, por ejemplo, si una mujer se dibuja con un sombrero, busca compensar la sexualidad, es decir, busca decir que a pesar de que ella dice que es sexual, en el fondo no lo hace tan bien como dice, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta ya sea la forma del cabello, si está todo despeinado, hay más conflictos en la sexualidad. Lógicamente ya no te lo va a decir, pero nosotros lo estamos evaluando bajo esta forma, ¿no? 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 Es decir, sí. Ahora, la nariz
incluso peor, ¿no? La nariz está ligado más a la sexualidad. ¿Alguna vez ustedes en su vida han escuchado que muchas personas, por ejemplo, suelen decir que el tamaño del pene está relacionado con el tamaño de los zapatos o de los pies en todo caso? Y se suele usar esa analogía, ¿no? Que dice, por ejemplo, que a algunos les gusta observar a los varones del tamaño de su pie para que tenga una relación con el tamaño, pues, de su pene, ¿no? En el caso de Macover es parecido, pero con la nariz también. Por ejemplo, dice que mientras más grande sea la nariz, entre comillas, más grande tiene el pene, ¿no? Eso dice la prueba, que es simbolismo sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dibuja la nariz sombreada o cortada, puede ser un problema de castración, es decir, le tiene temor a lo sexual. Cuando lo hace muy grande, o por ejemplo, eso es una sobrecompensación, algo no debe estar haciendo bien. Cuando, por ejemplo, lo hace demasiado largo, ¿no? Que parece Cyrano ya de Bergerac, por ejemplo, ya eso es un tema de impotencia, ¿no? Dice la prueba. Y en los adolescentes es inmadurez sexual, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que se enfatizan más los orificios de la nariz, está ligado al tema de la agresión, ¿no? Al tema de conductas agresivas, ¿no? El cuello también indica inseguridad. El cuello largo, mientras más largo es el cuello, una persona, por ejemplo, moralista, conservador, inseguro, ¿no? Prefiere mantener su vida como debe ser. ¿No? Menos mal que ustedes son de mente abierta, no, no se están espantando, como el año pasado hubo un taller de Macover en otro lugar y yo estaba hablando de la sexualidad y algunas personas empezaron a espantarse, ¿no? Creo que algunos se retiraron y dejaron su comentario diciendo que fue muy directo. Bueno, la prueba es así, ¿no? La mayoría, si los chicos estudian psicología o son psicólogos, creo que no deberían asustarse con esto, ¿no? Pero algunas personas tienen a veces, es comprensible, ¿no? Que tengan su forma de ver las cosas, ¿no? Por eso les digo que a veces uno tiene que pensar bien, a ver, cuando se enfrenta a estudiar psicología, tiene estos indicadores, ¿no? Algunos se asustan. Yo no estoy diciendo que se asusten, ¿ah? Solamente le estoy diciendo lo que la prueba dice. Y la prueba tiene esa libertad de mostrar las cosas como son, ¿no? Por eso, mucho cuidado con este tipo de preocupaciones, ¿ah? Si sienten que estamos siendo muy directos, solo díganos, ¿no? Pero la prueba es así. Incluso es peor de lo que ustedes piensan. El cuello, por ejemplo, si se destaca mucho el cuello, se observa el tema de que no hay una coordinación adecuada entre los impulsos, la conducta y la forma como tú piensas, ¿no? En el caso del cuello largo, hay más conservadurismo, personas muy moralistas. Por ejemplo, si una mujer se dibuja con un cuello de tortuga, la chompa que le cubra hasta arriba, ¿no? Y le llega hasta debajo del tobillo, es una persona muy conservadora, moralista, que, por ejemplo, reprime su sexualidad. Si una persona se dibuja con chalina, igualito, no está reprimiendo eso, no es muy moralista. El hecho de usar una chalina indica una moralización bastante preocupante en realidad. ¿Por qué tanta moralidad? ¿No? Se preguntan algunos. El cuello corto indica más impulsividad, mal humor, al igual que el cuello largo delgadito indica personas, por ejemplo, con ideas desrealizadas, puede ser posible esquizofrenia. Si no dibujas cuello, puede ser inmadurez en caso de niños, en caso de los adultos, inclinación a etapas regresivas, o simplemente, por ejemplo, problemas de deficiencia mental, ¿no? También debemos nosotros tomar en cuenta esas características, ¿no? Igual, por ejemplo, que el cuello está ligado pues a que muchas personas no saben desarrollar adecuadamente su conducta, ¿no? Pueden tener problemas de conducta. No sabemos cuáles porque depende de la anamnesis, ¿ah? Y un cuello bastante largo está relacionado justamente con el tema de cómo la persona se muestra ante los demás, ¿no? El tema de cómo si tú eres conservador o no. Nadie está diciendo que ser conservador o no sea malo o bueno. Acá lo que estamos evaluando es justamente cómo la persona se muestra ante los demás, ¿no? Ser conservador o no es un estilo de vida que cada uno de ustedes debe aprender a desarrollar de acuerdo con su criterio. Pero en la prueba toma ese indicador, ¿no? Igual, por ejemplo, este dibujo que los varones por lo general lo tienen pronunciado, que es la nuez de Adán, por ejemplo, se ve mucho en el caso de los adolescentes, indica, por ejemplo, virilidad. Mientras más notorio sea, más viril se muestra la persona. Es decir, quiere decirte a ti que es recontra masculino y que tiene una vida sexual bastante activa, pues, ¿no? Por eso siempre es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos bajamos ya a brazos y manos, piernas y pies? Por ejemplo, en el caso eh, de algunas personas que tienen problemas psicológicos, las manos y los brazos están ligados a lo social. Una persona que dibuja con las manos en la espalda oculta algo, es decir, inhibe sus comportamientos, ¿no? Oculta los brazos, por ejemplo, los pone hacia atrás. Es un indicador de que algo está ocultando. Los niños son los que más muestran los brazos y todo el contorno de su mano, pero algunos adultos que están ligados a problemas psicológicos, de personalidad o de algún tipo de problema clínico, es importante también tomar en cuenta qué parte del cuerpo está enfatizando y qué parte no está dibujando, ¿no? Manos en los bolsillos indica posible masturbación u ocultar algo.
Manos en la espalda oculta algo, ¿no? Si muestra los dedos en punta, indica agresividad, ¿no? Si le falta dedos a la mano, indica problema de socialización. Si no dibuja la mano, no socializa. Si dibuja solo una mano, problema de socialización. Si dibuja una adelante y una atrás, problema de socialización y problemas para conciliar, digamos, una relación, porque está ligado justamente a que algo debe ocultar, problema de desconfianza. También, si no dibuja ninguno de los dos brazos, problemas de socialización o problemas, por ejemplo, de vinculación con los demás. Eso también es importante. El tema de las manos, ¿no? Las manos tienen dedos. Dedos en punta indica agresividad. Cualquier mano que tenga menos de 5 dedos indica problema de socialización. La mano es como tú te relacionas con los demás, cómo tú socializas con las personas. ¿A qué llamamos tanto socializar? A que lógicamente te lleves en un entorno con otra persona, ¿no? A que, por ejemplo, si te invitamos a una reunión, no te vas a quedar sentado en una esquina comiendo la comida de la fiesta mientras todo el mundo baila y tú, ¿a qué vas a la fiesta en todo caso? A sentarte. Entonces mejor no vayas, pues, ¿no? Hay personas que van a las fiestas y se sientan en una esquina y cuando le pasan la bebida alcohólica, el trago, no toman. Le pasan la comida, eso sí comen. Le invitan a bailar, no bailan. En todo caso, ¿a qué van entonces, no? Y eso se llama socializar. Nadie está diciendo que seas el alma de la fiesta, pero sí es importante que en los dibujos se analice la persona cuando expresa su forma de ser con las manos, ¿no? Muchas veces la gente lo omite. Muchas veces la gente lo sombrea mucho. ¿Qué pasa si dibujo una mano muy grande? Tiene problemas, por ejemplo, para vincularse con los demás. Es demasiado exigente sobre las cosas y cómo se relaciona con las personas, ¿no? El sujeto puede sentir algún tipo de culpa o algún tipo de presión por llevarse bien con las personas, ¿no? Siempre es importante analizar eso, ¿no? La mano es indicador de socialización en todos los ámbitos, en realidad, ¿no? Manos en los bolsillos, posible delincuente, posible masturbación o posible, por ejemplo, flojera, haraganería, ¿no? Una mano muy grande, problemas de cómo te llevas con los demás, ¿no? Y sobre todo si los sombreas mucho. Mucho cuidado a veces con estos dibujos, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Al igual que los brazos, mira, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los brazos tenemos el contacto con los demás, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces los brazos pegados al cuerpo, mientras más pegados al cuerpo, implica más presión. Brazos abiertos indica necesidad de afecto. ¿A qué llamas tú necesidad de afecto? Al hecho de vincularte con los demás, a las ganas de vincularte con las personas, a que, por ejemplo, entre comillas, siendo coloquiales, sientes que muy pocas personas te quieren, ¿no? Y buscas ese afecto en los demás, ¿no? Ahora que estamos casi lunes 14 de febrero, y muchos celebran el Día del Amor y de la Amistad, hay algunas personas que incluso se deprimen porque no tienen pareja y no tienen amigos y no salen con nadie, ¿no? Pues también es un indicador. Imagínate que el lunes evalúes a alguien, ¿no? Los hombros anchos indica, por ejemplo, soberbia, indica afirmación, indica autoridad, por ejemplo, ¿no? Esa seguridad que estás por encima de la gente, ¿no? Esa forma, por ejemplo, de mostrarte ante los demás. ¿Has visto, por ejemplo, a personas cuando se dibujan con ternos que muestran siempre, ¿no? Esa forma pronunciada de los hombros, ¿no? Eso es un indicador también de autoridad o un indicador, por ejemplo, que la persona quiere estar por encima de la gente, ¿no? También. Eso es un punto de vista bastante importante al momento de analizar los dibujos. Por eso lo mencionamos siempre, ¿no? Ahora, la omisión de los brazos no debe tomarse en cuenta solamente como un descuido casual, debe haber algún problema psicológico ahí, pues, ¿no? O, por ejemplo, las personas con esquizofrenia con algún problema depresivo o clínico en realidad, tienen problemas para mostrarse y socializar con los demás. Justamente más la esquizofrenia que la depresión, en realidad. Mira, los hombres pueden omitir los brazos de la figura de la mujer. Entre comillas, implicaría rechazo, pues, ¿no? Al elemento femenino, ¿no? O pueden estar muy hacia afuera, extremadamente largos, asociados con ambición. Por eso, de tu pregunta, si dibujo los hombros muy anchos, es un indicador de autoridad, es un indicador que sí o sí quiere mostrarse como que tiene más poder frente a los demás. Eso es lo que implica en realidad, pues, ¿no? Ahora mira, los dedos. Dedos en punta, agresividad. Todo elemento puntiagudo en un dibujo indica agresividad. Ya sea que dibujo un lapicero, un lápiz, un paraguas con punta, el de los dedos en punta, muestran los dientes, zapatos en punta. Todo elemento con punta indica agresividad, ¿no? Son de las partes más importantes en realidad porque está indicando la socialización. Siempre, siempre, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿no? Mientras más lo sombrea, más sentimientos de culpa tiene, más ligado a la impulsividad y a la agresividad está, pues, ¿no? Siempre está ligado. Y si lo dibuja con puño, indica, por ejemplo, conductas rebeldes, indica, por ejemplo, personas que se oponen a la norma, personas oposicionistas, si dibuja la mano, por ejemplo, en puño, ¿no? Pero si muestra los dedos, indica agresividad, ¿no?
Acá tienes, por ejemplo, el puño cerrado, rebelión, una mano así reprimida, como que estuviera así aguantando, ¿no? A veces lo muestra así, o a veces lo muestra así, ¿no? Una mano así con un sentimiento de represión que no lo muestra siempre ante los demás. Y mientras más se vean remarcados los dedos, más indicadores de impulsividad tienen, ¿no? Y si dibuja menos de 5 dedos, problema de socialización, problema de vinculación con los demás, y más de 5 dedos también puede tener una tendencia agresiva o de ambición, de querer buscar más que los demás o tener más que los demás, por ejemplo. Ujú. Al igual, por ejemplo, mientras más estéticas sean las uñas en el dibujo de una persona, más tendencia, por ejemplo, tiene en el caso de los varones a la feminidad, a la homosexualidad, y en el caso de mujeres, la afirmación, por ejemplo, de la feminidad, ¿no? Ahora, dedos en forma de garra, por ejemplo, como águilas o como animales con garras, agresión. Individuos preocupados por su tendencia a la masturbación, el dedo puede tener un trazo muy especial, por ejemplo. Se nota claramente que el dibujo tiene esa tendencia, ¿no? Eso también se puede observar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Al igual, por ejemplo, que las piernas y los pies, ¿no? Acá es necesario tomar en cuenta justamente el cómo hace. Mientras más grueso sea su pie o más grueso sea su pierna, hay más dificultades, por ejemplo, para relacionarse con los demás y más dificultades ligadas a, a lo sexual, pues, ¿no? Las caderas anchas también. En el caso de las mujeres, las caderas anchas es una reafirmación, por ejemplo, de la feminidad y, como dice la prueba, ¿no? La búsqueda de desarrollarse como madre. En el caso de los varones puede ser una tendencia, por ejemplo, la feminidad. Una persona que tiene un problema sexual puede incluso no querer dibujar de la cintura hacia abajo, ¿no? Eso también es un indicador, ¿no? A veces hacen esas líneas muy marcadas, las piernas muy marcadas, es un problema ligado a lo sexual. Es decir, el cómo se vincula ya sea con varones o ya sea con mujeres, ¿no? Eso también es algo que nosotros debemos enfatizar bastante. Por ejemplo, acá en los hombres que son inmaduros sexualmente hablando, hacen, por ejemplo, las piernas muy pegaditas, ¿no? O las piernas con una forma de falda, ¿no? Hay una línea en el medio que tiene forma de pantalón. Es decir, pueden ser personas que no son sexualmente activos o que tienen un problema ligado a la sexualidad. Y personas, por ejemplo, que son ancianos o que tienen ya una edad cercana a la ancianidad, más de 60 años, pueden hacer líneas entrecortadas y que lógicamente muestra que tienen una deficiencia en la parte motora inferior, que tienen dificultad para caminar. Y si tú sombreas las piernas y los pies, es un problema ligado pues a la sexualidad, es decir, temor al desarrollo de la sexualidad como tal, ¿no? Eso es lo que debemos enfatizar nosotros bastante en este punto de vista, ¿no? Al igual, por ejemplo, que en los hombres inmaduros se suele ver, por ejemplo, que no suele dibujar las piernas como tal y que dibuja los pies en forma de pene. Pie en forma de pene, por ejemplo, sujeto con preocupación sexual. Hay muchas personas que hacen los pies en forma de pene en los dibujos de Macover, por ejemplo, lo hacen así, ¿no? Lo hacen así, ¿no? Y acá le ponen, por ejemplo, un nudito y acá le ponen un zapato, ¿no? Ese es pie en forma de pene. Muchas personas lo hacen. Es un indicador, si lo hace muy grande, es, por ejemplo, un indicador ligado a un tema, pues, de una supuesta virilidad que él quiere mostrar, pero que no necesariamente la tiene, ¿no? Eso también es importante de enfatizar, ¿no? Por eso es importante escuchar esto. Y también, también se refuerza mucho en el manual esto, ¿no? Los dedos igual, ¿no? Dedos en punta, agresividad, al igual que en los pies, ¿no? Si un hombre dibuja las uñas pintadas, en ya sea en varón o en mujer, en caso se evidencia las uñas, tendencia a la homosexualidad. Y en el caso de las mujeres, la afirmación de la feminidad. Y sobre todo, pues, puede ser también un indicador de una posible represión sexual, en el caso, pues, que no se muestre, o por ejemplo, el dibujo con sandalia, y no se muestra el pie completo y está reprimiendo su sexualidad, pero tiene las uñas pintadas, ¿no? También es un indicador. Muchas personas no lo dicen, pero como les digo, esto se observa bastante en el dibujo, ¿no? Ahora mira, hay otros también que son importantes, ¿no? Algunos detalles también que son importantes mencionarlos, por ejemplo, el tema del tronco. La parte central la parte central del cuerpo, ¿no? Es decir, el tronco, cabeza, tronco y extremidades. En el caso del tronco, por ejemplo, está más ligado al tema, por ejemplo, de la preocupación por el desarrollo sexual o, por ejemplo, por sentimientos de organización. El tronco está más ligado a la organización. Un tronco, por ejemplo, que se adecúa tanto a la cabeza, al cuello, como los brazos y las piernas, es un indicador de organización en la persona y que tiene una madurez sexual adecuada, ¿no? Cuando hay muchos ángulos en el tronco, se ve en personas que tienen pues tendencia a más masculinidad. Al igual, por ejemplo, que cuando la persona hace un tronco muy redondeado, está más ligado pues a tendencias agresivas y donde hay más feminidad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta qué tipo de problema tiene una persona también, ¿no? Puede tener un problema psicológico. Al igual, por ejemplo,
que si dibuja el tronco incompleto, es decir, hace el contorno del cuerpo, pero no lo cierra, a problemas de seguridad, a problemas de desarrollo sexual también, ¿no? Preocupación también por el peso, siempre y cuando la persona haga el contorno muy amplio, ¿no? Con un contorno confuso, no se identifica como tal. Y a esto, como les digo, se llama sobrecompensación. Los gorditos se suelen dibujar flaquitos, y los flaquitos se suelen dibujar musculosos. ¿Y los musculosos cómo se dibujarán? Como lo que son, pues, ¿no? Siempre reafirmando su identidad. Hay algunas personas que tienen más soberbia en el cuerpo que en otro tipo de lados, y en el dibujo se ve eso, pues, ¿no? En el caso de los senos, varones no pueden dibujar los senos muy pronunciados, porque es un indicador de, por ejemplo, de inmadurez sexual o un indicador de posible feminidad o homosexualidad. Si lo pone demasiado desarrollado en el caso de las mujeres, es una tendencia a la maternidad o a reafirmar su feminidad. Y las mujeres que son adolescentes buscan lógicamente la madurez sexual y por eso dibujan los senos bastante pronunciados, ¿no? En los varones no debería ser así, no deberían dibujar senos muy marcados, ya algo pequeño. Y algo que mencionó su compañera hace rato, ¿no? El tema de la seguridad, la presencia de los hombros, ¿no? Reafirman ese indicador de ser bastante autoritarios, dominantes, soberbios, ¿no? Que quieren destacar por encima de los demás, ¿no? Que quieren estar por encima de la gente, al igual que la corbata, como les dije, ¿no? Al igual que el cierre de pantalón. Mientras más pronunciado se ve el cierre del pantalón en una persona, más tendencia tiene, por ejemplo, a mostrarse con esa autoridad. Recuerden ustedes que el indicador para Freud, en el caso de los varones, era justamente este tema de enfatizar en, en la corbata, ¿no? En el falo, ¿no? Entonces está bastante ligado a esto, ¿no? Por eso no debería sorprendernos esto de algunas personas, ¿no? Y que gran parte de los indicadores justamente está ligado pues a enfatizar lo sexual, ¿no? Eso también. Esto incluso ya, ¿para qué mencionarles, no? Por ejemplo, mientras más pronunciadas se vean las caderas y mientras más pronunciadas se vean las nalgas en un dibujo, más conflicto tiene con la sexualidad, ya sea que el sujeto quiera mostrarse demasiado viril o que una mujer quiera mostrarse demasiado femenina y de alguna manera pues indicar que tiene una vida sexual mucho más activa que otras, ¿no? Es un indicador de qué tan, digamos, notoria es una persona frente a su sexualidad, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, una línea exagerada en las caderas podría indicar una conciencia de poder por el amplio desarrollo pélvico, es decir, que se siente muy femenina, ¿no? Muchas pruebas de Macover incluso han mostrado que algunas mujeres consideran de que el hecho de que sean más caderonas les hace, digamos, sentirse más mujeres que otras, lo cual es ridículo, pero a veces algunas personas lo dicen, ¿no? Yo he entrevistado a muchas personas donde dicen, por ejemplo, que una mujer es más mujer mientras más parejas tenga sexuales y un hombre es más hombre mientras se haya acostado con más mujeres, ¿no? Lo cual lógicamente es ridículo, ¿no? A qué crees tú que se refiere con protesta viril? Eso es un tema de feminismo, pues. ¿A qué se refiere, a qué crees tú que se refiere con protesta viril? Muchas mujeres, por ejemplo, siempre se han sentido sexo débil o se han sentido secundadas por los varones. Una persona, por ejemplo, que muestra las caderas anchas, ¿cómo debe sentirse? Ustedes han escuchado el término, empoderada, ¿no? Ese es el término, en realidad protestan justamente por la habilidad y por considerarse siempre sexo débil. A eso se refiere. Por eso muestran el cuerpo bastante dominante y bastante marcado y que pueden conseguir lógicamente mucho más con la forma como dibujan su cuerpo. A eso se refiere. Ujú. Al igual que la línea de la cintura, ¿no? Por lo general, mientras más ancho es, más relación tiene con la sexualidad. Es un punto también a considerar, a tomar en cuenta, ¿no? Más, más relación tiene, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta esto, ¿no? El cómo el sujeto integra su vida con la forma como la vive, ¿no? Cómo hace el dibujo también. Por eso es que a veces muchas personas, por ejemplo, no tienen... No te preocupes. ¿No? Algunas personas, por ejemplo, no tienen claro cómo desarrollar sus propias características, ¿no? A eso nos referimos nosotros con la forma como nos enfrentamos a los demás, ¿no? ¿Cómo se muestran las personas frente a los demás? ¿Cómo integra su vida frente a lo que los demás dicen de ellos, ¿no? Hay muchos conflictos, por supuesto. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen una tendencia bastante marcada a mostrarse como víctimas, ¿no? Y hacen, por ejemplo, las caderas delgaditas, ¿no? Con una tendencia a sentirse menos que los demás. Algunas mujeres, por ejemplo, se sienten menos que los varones. Eso es algo que ustedes han escuchado en más de una vez. Algunas chicas se sienten menos que los varones. Eso es algo que no es ninguna novedad escucharlo. Por eso también es importante hacer esta mención, ¿no? De cómo es que a veces los dibujos indican que la persona quiere sentirse más que otros, por el hecho de que se siente menos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en un dibujo que una persona bueno, hace un dibujo mostrando el abdomen, donde se ve el hígado y todos los órganos internos, puede ser un sujeto desrealizado.
sujetos esquizofrénicos, ¿no? Ahora, es bastante extraño que una persona, por ejemplo, dibuje y se observe los senos al aire libre, o se observe, por ejemplo, el pene al aire libre, o se observe, por ejemplo, parte del órgano reproductor femenino, ya sea pues la vagina, cualquier tipo de situación que se observa. Puede ser una persona con problemas psicológicos, una persona con problemas sexuales. No es, digamos, tan esperable que lo hagan, pero hay algunas personas que sí lo hacen. Ese es un indicador, por ejemplo, de un posible problema ligado a la sexualidad. Así que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O también puede ser una persona esquizofrénica o cualquier tipo de paranoia que alguien puede presentar, ¿no? Por ejemplo, también los codos, por ejemplo, la articulación del codo y la articulación de la rodilla, ¿no? Mientras más notorio es, más fortaleza indica en la persona. En el caso de personas con psicosis como la esquizofrenia, por ejemplo, problemas de personalidad como el esquizoide, muy pocas veces se ve pues al narcisista, ¿no? Que lo muestra. En realidad, si lo muestra, puede tener una tendencia al narcisismo. Recuerda que el narcisismo pues es un problema ligado a que la persona eh, quiere ser el centro de todo, ¿no? Él es el perfecto, el que quiere que todo el mundo hable de él, pues, ¿no? Recuerda que él es el centro de atención, ¿no? Es una persona soberbia por lo general, ¿no? Recuerda que si se da énfasis en las articulaciones, muestran indicios de dependencia materna o inmadurez psicosexual. O otro indicador ligado a la sexualidad, otro, ¿no? También ligado a la sexualidad. Al igual que la ropa, por ejemplo, ¿no? Lo volvemos a decir, una mujer que dibuja con un vestido que le cubre del cuello a los tobillos, casi a la altura de los pies, es una mujer muy conservadora que por lo general suele mostrarse así bastante moralista, ¿no? La ropa puede ser una ropa muy pegada, que puede tener un significado libidinoso, ¿no? Ligado pues al impulso sexual. O, por ejemplo, si una persona te pregunta, ¿le pongo short, le pongo pantalón, le pongo blusa, le pongo polo, le pongo bikini? Dice, por ejemplo, perturbación sexual, ¿no? Y si el vestido de la mujer llega hasta los tobillos, puede representar conservadurismo o una tendencia a indicarse como una madre protectora, ¿no? Ahora, en algunos casos se ha visto, por ejemplo, algunos chicos que se identifican con sus papás, pues, ¿no? La correa indica autoridad. La correa indica autoridad. Toda la correa en varón o mujer indica autoridad, sobre todo por la presión que hace la correa. Mientras más se ve la correa, más indicador de autoridad tiene. Es decir, es una persona, por ejemplo, que se siente, como lo dijimos hace un instante, ¿no? Con poder, que siente que puede dominar a los demás. La correa se ve siempre así, ¿no? La correa y algunos accesorios que tienen forma de correa, ¿no? Al igual, por ejemplo, que el pasador. Mientras más pronunciado se ve el pasador, más autoridad tiene, incluso como va en los zapatos, tiene más tendencia con la sexualidad, es decir, la persona se siente mucho más empoderada en lo sexual. La ropa también es un tema muy marcado, ¿no? A veces las personas que se dibujan desnudas, posible problema ligado a la sexualidad, ¿no? También es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, si la mujer muestra su cuerpo, más tendencia tiene digamos, acercarse a lo femenino, ¿no? Y si los varones muestran el cuerpo del propio varón, puede ser una tendencia a la homosexualidad. Es decir, no sería nada adecuado mostrarse ni con short ni sin polo, ¿no? No, porque según la prueba es una tendencia a mostrarse con indicadores homosexuales, ¿no? Eso dice el manual, pueden leerlo, ¿no? Al igual, por ejemplo, si se dibuja una persona con un uniforme, ya sea militar, ya sea, por ejemplo, de la Marina o de la FAP o lo que sea, es un indicador, por ejemplo, de autoridad, ¿no? Al igual que los policías, ¿no? Y si sombrea mucho, también es un indicador de posible depresión o posible ansiedad. También, los botones siempre es dependencia. Botones dependencia, botones dependencia, botones dependencia, botones dependencia, botones dependencia, botones dependencia. Siempre ustedes aseguren eso, ¿no? Botones indicador de dependencia. No importa la cantidad de botones que una persona haga. Ante la presencia de botones, indicador de dependencia, automáticamente, ¿no? Zapato en forma de pene, como le hemos dicho, posible impotencia sexual. En mujeres, desarrollar sus impulsos sexuales. Cuando aparece ante la ausencia de otras ropas y se ve el zapato, por ejemplo, regresión. ¿Qué implica la regresión? Regresar a etapas, bueno, a etapas donde uno era feliz, dicen, ¿no? Donde la gente se sentía cómoda, ¿no? Ahora, recuerda que el sombrero cubre el cabello. Si cubre el cabello, puede tener problemas sexuales, es decir, la persona puede ser inmadura sexualmente o tener alguna dificultad ligada a lo sexual. Al igual, por ejemplo, que el tema de la pipa, el cigarro, la pistola o el bastón. Si se muestra en forma de punta, posible agresividad. La pipa o el cigarro, posible tendencia o al sexo oral o algún problema en la fase oral. Y el bastón indica autoridad. El bastón en los adultos mayores indica autoridad y problemas físicos porque no pueden caminar. Y a veces la cartera grande, cualquier tipo de accesorios, en el caso de las mujeres, reafirma su feminidad, y en el caso de los varones, por ejemplo, muestra una tendencia a mostrarse, pues, de alguna manera femeninos, ¿no? También puede ser eso, ¿no?
También, es un indicador también a tomar en cuenta, ¿no? También, ¿no? Y a veces, por ejemplo, y los aretes, al igual los aretes, los collares, ¿no? Las pulseras, un hombre no podría dibujarse con aretes en la prueba, porque eso sería un indicador, lógicamente, de posible homosexualidad. Y la prueba lo dice, la prueba es bastante clara en eso, ¿no? En el caso de las mujeres, reafirma su feminidad. En el caso de los varones, posibles tendencias homosexuales, ¿no? Posible. Cuando decimos posibles es porque no podemos asegurar al 100%, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el tema de acá, el tema del tema, ¿no? Por ejemplo, si se ve un ambiente de un paisaje, de una calle, de una ciudad, por ejemplo, hay que tomar en cuenta cuál es, ¿no? Si estamos entrevistando a una persona que trabaja en una oficina, no sería nada raro. Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Si vemos, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, eh, no sería nada raro que veamos a una persona pues que atrás hay un banco, ¿no? O una ciudad. Si vemos una persona que trabaja, por ejemplo, como limpieza, no sería nada raro ver un lugar donde hay suciedad, ¿no? Ese es el tema. A veces el tema estereotipa a la gente, ¿no? No necesariamente que trabaja o que te dice que trabaja en un banco va a dibujar un banco, porque quizás el banco le genera ansiedad. En algunos casos vas a encontrar personajes ridículos, ¿no? Personas que no están ubicadas en donde deberían estar. Por ejemplo, el dibujo en la parte del medio adecuadamente posicionados, ¿no? Dibujo, por ejemplo, en la parte superior una persona soberbia, en la parte inferior con posible depresión, ¿no? Y a veces, por ejemplo, dibujas una persona con una edad diferente, puede ser sobrecompensación. El mayor se quiere sentir joven, el joven se quiere sentir a veces mayor, entonces se llama sobrecompensación. La idea es dibujarte con una persona de tu misma edad. A ver, vamos a hacer vamos a escuchar la pregunta de su compañera mientras arreglo la PPT. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a volver a compartir la PPT. A ver. Sí, dime, ¿cuál era tu pregunta? Acá está. Ya. A ver, acá está. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Dime. 3, 2, 1. Al final, entonces. ¿Ya? Al final. Ya. Ahora mira, por acá. Muchas veces, por ejemplo, los dibujos están en acción o están en movimiento o están estáticos en realidad. Mientras más tendencia haya al movimiento, la persona es lógicamente mucho más, digamos, sociable, más centrada, una persona más preocupada por su medio, una persona que tiene tendencia a la motivación, ¿no? Si se mueve mucho. Mientras más estática es una persona, hay más tendencia, por ejemplo, a la ansiedad, más tendencia, por ejemplo, a la represión. El dibujo no tiene que verse totalmente estático, como una especie pues, de robot, ¿no? ¿No? Como robot, no es así, sino hay que tomar en cuenta también cómo el sujeto hace el dibujo, ¿no? ¿No? Aspectos formales y estructurales, ya. Pero las diapositivas la tienen todos ustedes. Jimmy, me acaban de mandar un mensaje en el privado diciendo que no tienen las diapositivas ni los materiales. ¿Es posible eso? Disculpa que te interrumpa, Jimmy, pero hay una persona que dice que no tiene las diapositivas. Si no lo tienen, Jimmy se los va a mandar con todo gusto. Eso se los ha mandado, ya. Yo no soy el dueño de las diapositivas, en realidad. Sí, profesor Joe, buenas tardes. Solamente está el envío de las PPTs, que se las voy a enviar ahora. Ya. Lo comenté al inicio del taller. Ujú. Le voy a enviar lo que es la PPT y la Ya. grabación el día de hoy. Era Ya. lo único que faltaba. No te Creo preocupes, que porque ahí acá me llegó una sí. pregunta de una persona que dice, por favor, no tengo las diapositivas, ¿cómo la puedo obtener? Ah, bueno. No, no se preocupe. Al inicio del taller creo lo había mencionado, pero igual no se preocupe que será enviado el día de hoy la grabación, la Mm, PPT también, ¿sí? Porque los Muchas materiales se gracias. enviaron por WhatsApp. No se Disculpa preocupe. que te Gracias, interrumpa, profesor. ¿no? No, no, no. Gracias, profesor. Ah, ya, muy bien. Ahora, seguimos por acá. Ah, acá hay una pregunta también que dice cuál es la diferencia entre la persona bajo la lluvia y el macover. Bueno, por lo general la prueba de macover solo se enfatiza en dibujar una figura humana y analizar la figura humana como lo estamos haciendo, cabeza, brazo, ¿no? En general. Pero la persona bajo la lluvia enfatiza el elemento de la lluvia, que es el elemento perturbador, que es el elemento, por ejemplo, de ansiedad. Y ahí hay que dibujar, por ejemplo, la lluvia como elemento que genera problemas y lógicamente el paraguas, que es un elemento de defensa ante los demás. Se parece mucho al Macover en el tema de evaluar a la persona en general con los indicadores, pero lo que hace la diferencia es el tema de la presencia del elemento perturbador, que es la lluvia, el uso de paraguas, la presencia de un sol, la presencia de nubes, la presencia, por ejemplo, de rayos, la presencia, por ejemplo,
no sé, pues, ¿no? De árboles, por ejemplo, porque se relaciona mucho el tema de elementos como una lluvia en general, ¿no? Eso es diferente, pero toma en cuenta muchas características de Macover por la evaluación propia de la persona como tal, ¿no? Ahora miren por acá. Estamos hablando del movimiento, ¿no? Qué importante es hacer un dibujo donde se vea que la persona se mueva. Es decir, que la persona no está estática, que la persona siempre está en constante aprendizaje, en constante motivación o búsqueda por hacer algo nuevo, ¿no? Ese es el tema del movimiento. Ahora, no, no te preocupes, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la sucesión, ¿no? Lo ideal, como les vuelvo a decir, se debe comenzar por la cara o bien por la cabeza. Ideal comenzar por la cabeza, la cara lo social, la cabeza lo racional. Comenzar por los pies indica, como dice por acá, mal ajuste interpersonal. Lo ideal es que la persona comience por la cabeza. El sujeto tiene que comenzar por la cabeza y ustedes no le van a decir, pero se van a dar cuenta justamente cómo se presenta esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, dibujar primero la cabeza y no conectar el tronco, y no conectar, por ejemplo, las extremidades, es una persona que tiene tendencia a la compulsión o poco precavida ante la situación. Y un dibujo desordenado puede implicar un problema de una psicosis, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta la sucesión, exactamente enfatizar bastante hacia dónde va el dibujo, ¿no? Al igual, por ejemplo, el tema de la simetría. Mientras más simétrico sea la persona, digamos, es más obsesiva. La simetría tiene que ser normal, ¿no? Una persona así ¿qué implica la simetría? Que ambos lados sean iguales, ¿no? Que, por ejemplo, hay personas, y eso lo hemos visto muchas veces, ustedes han visto quizás en el colegio, que hay algunas personas que cuando dibujan una figura humana colocan, por ejemplo, puntos, o mejor dicho, líneas, y dibujan un contorno, ¿no? Y sobre el contorno se basan para hacer el dibujo. La simetría indica que la parte de la derecha y la parte de la izquierda tienen que ser igualitas. Pero mientras más simétrico es el dibujo, más tendencia tiene la obsesión y la compulsión, ¿no? Lo ideal es que la persona haga el dibujo, entre comillas, normal, que se note que hay simetría, ¿no? Porque mientras más lo haga, como les digo, más problemas está ligado al tema que el sujeto puede ser obsesivo compulsivo, ¿no? Tomando en cuenta justamente esa característica como tal. A eso vamos nosotros, ¿no? Al igual, por ejemplo, la línea media. Se debe respetar la línea del centro. ¿A qué me refiero con la línea del centro? Como les digo, algunos se basan en una línea y sobre esa línea quieren dibujar características a los costados. Esa línea, lógicamente, indica que la persona está centrada, posicionada, que la persona sabe cómo balancear su vida. Mientras más enfatiza, la persona puede tener, por ejemplo, más problemas, digamos, de relacionarse con los demás. Hay que trabajar esa línea, hay que trabajar siempre bajo un parámetro. No, no podemos hacer dibujos sumamente exagerados, ¿no? Dibujos cabezones o dibujos con brazazos, ¿no? O dibujos con piernas inmensas, sino justamente saber qué es lo que estamos dibujando, ¿no? Tener esa, como dice, esa línea y esa simetría que nos permita a nosotros evaluar, lógicamente, de qué trata el dibujito, ¿no? Esa es la línea. No podemos descuidar ese tema de la línea, ¿no? La preocupación por el contorno del cuerpo, la preocupación, por ejemplo, por la forma como se desarrolla cómo se desarrolla el cuerpo, ¿no? Eso también es importante para nosotros, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta cómo se está realizando esto y hacia dónde apunta, ¿no? Hacia dónde apunta. Ahora, el tamaño. Esto es algo que lo vamos a repasar siempre. Miren por acá. Acá tenemos una hoja bond. Lo ideal es que el evaluado, vamos a poner con azul, lo ideal es que el evaluado, el dibujo lo haga acá en el centro. Dibujo en el centro indica, por ejemplo, que la persona está centrada, que la persona, por ejemplo, es ordenada, que la persona sigue, por ejemplo, una especie pues, de orden, que es organizada. Mientras más esté hacia la izquierda, indica problemas en el pasado. Mientras más esté a la izquierda en la parte baja, es un problema de posible depresión y problema, por ejemplo, de que la persona tiene dificultades para llevarse bien con los demás o socializar o problemas en el pasado. Si está hacia la derecha es visión de futuro, es decir, la persona tiene una perspectiva muy buena hacia lo que viene en adelante. Si está arriba puede ser superioridad, sentirse mejor que los demás. Lo ideal es que esté en el centro, siempre apuntando hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que interesa realmente, que el dibujo esté siempre en el medio, pero pegadito más a la derecha, ¿no? Que es lo ideal. No puede estar en la parte baja, ¿no? Eso es lo correcto. Pero como les digo, no le podemos decir a la gente eso, ¿no? Al igual, por ejemplo, que como les digo, en el dibujo, en la izquierda tiene problemas en el pasado. Dibujo a la derecha, es una persona que está posicionada y que tiene visión de futuro. En la parte baja, depresión. El dibujo está la cabeza por un lado, el tronco por otro lado y el cuerpo, los brazos por otro lado. Dibujo con posible manía, una persona que está dispersa, ¿no? Y mientras el dibujo esté demasiado delgado, como si fuera un gusano, o demasiado obeso, como parece un barril, puede ser una persona con problemas
de trastornos mentales, por ejemplo, ¿no? Y recuerden ustedes que hay micrografismos. Micrografismos cuando es el dibujo muy chiquitito. Puede ser un problema, por ejemplo, de depresión, puede ser un problema, por ejemplo, ligado a sentirse inferior, un complejo de inferioridad, como lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? En las clases de psicoanálisis, ¿no? De personalidad. Y mientras más sombrea, recuerda que hay más ansiedad. Sombreamiento, ansiedad, sombreamiento, ansiedad, sombreamiento, ansiedad. ¿Ah? También es importante ese dato para nosotros. Ahora, el dibujo, mientras más grande es, más problema tiene, por ejemplo, de paranoia. La paranoia indica desconfianza, ¿no? Sujeto, por ejemplo, que hace un dibujo muy grande, puede ser muy desconfiado, una persona con una tendencia bastante marcada, o puede tener un problema mental. Hay en el manual hay dibujos, por ejemplo, donde una persona había dibujado su cabeza que parecía una punta y un sombrero y no lo había mostrado la cabeza, de frente había dibujado el cuerpo abajo. El sujeto que no dibuja la cabeza está alejado de la realidad. Es un problema de una persona con paranoia, posible esquizofrenia, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta esto. Dibujo a la izquierda, problemas en el pasado. Dibujo a la derecha, visión de futuro, ¿no? Pero es que eso ya lo hemos dicho al comienzo. Si tú no has escuchado lo que hemos dicho al comienzo sobre la pregunta de qué hacemos con las personas que no saben dibujar, lo puedes escuchar en la grabación. Ya lo hemos dicho al comienzo ya. Incluso nos demoramos como 10 minutos para explicarlo. Dijimos al inicio. Si una persona te dice que no sabe dibujar o que tiene problemas para dibujar, puedes optar por dos caminos. O le aplicas otro instrumento que no implica dibujos en el peor de los casos, o simplemente haces una actividad previa para que la persona acepte hacer el dibujo. Y se le dice pues que esto no es una obra de arte, ¿no? Eso lo dijimos al inicio, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Ah, esa es una buena pregunta lo de la posición, mira. Por ejemplo, acá tenemos una hoja bond. Acá tenemos una hoja bond. Está de forma horizontal. El sujeto, por ejemplo, dibuja acá a la persona. Acá la persona dibuja. Yo estoy parado acá. Acá estoy parado yo. Para mí, mi derecha es esto. Y para mí, mi izquierda es esto. Y el centro es esto. Gladys pregunta eso, ¿no? Pues yo cuando veo el dibujo, yo lo veo así, yo lo veo así, ¿no? Yo lo cojo así, lo veo así. Entonces, para mí, este es el centro, derecha e izquierda. Así como yo te lo estoy mostrando, así lo veo yo. Yo estoy agarrando la hoja y acá lo veo yo. Yo veo que para acá está mi derecha, para acá está mi izquierda y para acá está la parte central. Muchas personas le van a decir que no quieren hacer el dibujo, no quiero hacerlo, no me gusta, yo no sé. Entonces, como les digo, pueden optar por una prueba que no sea necesariamente de dibujo, pero que sea proyectiva o cualquier otro instrumento previo para que la persona se sienta cómoda, ¿no? No pueden obligar a una persona a que haga el dibujo, se puede sentir mal en realidad y al final tu interpretación se pierde. No queremos que se pierda la interpretación, puede pasar que se pierda, ¿no? Al igual, por ejemplo, no podemos hacer dibujos que parece que estuvieran en el aire, ¿no? Porque eso indica que una persona tiene problemas en la fase oral. Tampoco, por ejemplo, que tenga los dedos en punta. Claro, también indica que cuando una persona hace dibujos así, ¿no? De palitos, de monigotes, puede indicar que una persona no quiere mostrarse como es exactamente, ¿no? Algunas personas no quieren mostrarse como es. Este es un problema de deseabilidad. En todo caso, se llama, por ejemplo, devaluación. En algunas pruebas de personalidad, cuando una persona quiere mostrarse negativamente ante la evaluación, se llama devaluación o también se le conoce como impresión negativa, ¿no? Cuando alguien dice que no quiere mostrarse ante los demás, ante la evaluación como tal, puede ser un problema. Por ejemplo, los pies chiquititos, pies en puntas, puede indicar inseguridad. Las piernas demasiado juntas y apretadas puede indicar, por ejemplo, demasiado conservadurismo y mucha tensión. Y una figura muy reprimida, una figura que parece que simplemente no quiere mostrar nada, puede indicar un problema psicológico. Ese es el problema que también podemos encontrar nosotros, ¿no? Ah, por si acaso, el dibujo se hace mirando de frente, siempre mirando de frente hacia el frente tuyo, los ojos siempre delante, ¿no? Si el dibujo está de perfil hacia la derecha, indica visión de futuro. Si el dibujo está de perfil hacia la izquierda, indica problemas en el pasado. Si está en la parte superior, indica, por ejemplo, que la persona se siente superior a los demás, soberbio. Y en la parte inferior puede indicar posible depresión. Por ejemplo, dicen, si una persona dibuja de perfil, evade los problemas, pero hay que tomar en cuenta qué problemas se evaden, ¿no? Por ejemplo, si la persona está más preocupada por el futuro, va a dibujar el dibujo hacia la derecha, pero va a evadir algunos problemas del pasado para fijarse en lo positivo de la vida. Y si dibuja a la izquierda, el sujeto se preocupa por los problemas del pasado y evade las preocupaciones del futuro. Al igual, por ejemplo, que si el dibujo tiene mucho contenido, es un dibujo demasiado cargado, demasiado, por ejemplo, tenso, se puede encontrar a personas que dibujan con un montón de accesorios, ¿no? Y acá no hay ninguna indicación, por ejemplo, de zurdos o diestros, ¿no? La persona que es zurda, por lo general lo va a dibujar a la izquierda, y no necesariamente significa pues, que la persona tenga problemas en el pasado, ¿no? Porque es su posición, pues. Tienes que tomar en cuenta también eso, ¿no?
¿ya? Y algunas personas, por ejemplo, que son mujeres y se dibujan mirando de frente, ¿no? También tienen esa tendencia a representarse como son y respetan mucho la figura materna, ¿no? Ah, y el tipo de línea. Más sombreada la línea, más presión tiene la persona. Línea entrecortada, inseguridad. Línea muy gruesa, bastante presión del medio. Línea muy delgadita, inestabilidad. Si cambia dos tipos de línea, puede indicar, por ejemplo, conflicto, puede indicar inestabilidad. Mientras más gruesa sea la línea, más problema tiene la persona, más problema psicológico tiene. La línea es importante también, al igual, por ejemplo, que cuando el sujeto no dibuja manos, cuando no dibuja los ojos, cuando no dibuja la nariz, cuando no dibuja los brazos, no dibuja las piernas, no dibuja la cabeza, no dibuja cualquier tipo de área del cuerpo, a esto se le llama indicador de conflicto. ¿Y qué conflicto? Conflicto psicológico, pues, ¿no? Puede ser un problema mental, no lo sé, eso lo sabemos nosotros, siempre y cuando trabajemos una anamnesis previa al dibujito, ¿no? Y mientras más borran, más ansiosos son, mira, más borrones, más ansiosos son. Una mujer, por ejemplo, en edad de pubertad, 11, 12, 13 años, que borra excesivamente, no sería nada anormal porque está descubriendo su forma de mostrarse ante los demás, ¿no? Es más frecuente en personas obsesivo-compulsivas, que son medio TOC, ¿no? Obsesivo-compulsivos. Y si la persona al borrar empeora el dibujo, es un indicador de conflicto. Hay personas que borran tanto que pareciera que le quieren hacer hasta hueco a la hoja, ¿no? Pareciera en realidad, pues, ¿no? Sombreamiento, ansiedad. Más sombrea, más ansiedad tiene. Más sombreado, más ansioso es. Algunos sombrean excesivamente, parece que usaran el lápiz 2B, ¿no? Ese que ves el lápiz verde con punta así medio gris, ¿no? Eh, Sujeto muy agresivo, ¿no? Si sombrea fuertemente el área sexual, por ejemplo, cuando los psicólogos que trabajan con niños víctimas de violencia sexual evalúan esto, siempre se dan cuenta que los niños con violencia sexual sombrean mucho los genitales, tanto de ellos, por ejemplo, de los senos, o por ejemplo en el caso del pene, ¿no? Por ejemplo, si dibujan de perfil, sombrean más el tema de las nalgas y el tema del pene. Eso es un indicador en los problemas de víctimas sexuales, por ejemplo. O sombrean mucho los senos, por ejemplo, o sombrean los genitales, por eso hay que tomar en cuenta eso. O sombrean mucho la ropa y se nota mucho el sombreamiento. Por eso se usa mucho esto en el tema de la evaluación de víctimas de la sexualidad. Y ahora, mujer, dibuja mujer. Varón, dibuja varón. ¿Mm? No le digas a un varón que dibuje un hombre, no le digas a una mujer que dibuje una mujer. Eso lo hace cada uno de manera independiente. Pero varón dibuja varón, mujer dibuja mujer. Si el varón comienza a dibujar varón en el primer dibujo y mujer en el segundo dibujo, interprétalo como es. Si hay un conflicto donde el varón comienza dibujando, por ejemplo, una mujer y luego un varón, se le conoce como problemas de identificación, por ejemplo. ¿Mm? Y hay que aprender a fortalecer también esta forma, esta figura, ¿no? Si el varón dibuja, por ejemplo, una mujer más pequeña que un varón en los dos dibujos que tú le pides, se nota el complejo y el conflicto de autoridad que tiene, es decir, se siente por encima de los demás. ¿Ya? Por el hecho que acá diga que una persona dibuja primero una figura del sexo opuesto, no necesariamente indica homosexualidad, eso lo hemos dicho más de una vez, ¿ah? No necesariamente indica homosexualidad, solamente indica un posible problema de identificación, ¿no? No estamos gritando a los cuatro vientos que esto es como ahí dicen, ¿no? Ya, y finalmente, porque aquí ya termina ya, finalmente, el tema, por ejemplo, del, como dijo su compañera, ¿no? Por ejemplo, algunas personas suelen dibujar con palitos, suelen dibujar, por ejemplo, en forma, pues, de animes, ¿no? Hay que tomar en cuenta la edad primero. Mientras más adulto es lógicamente una persona que no debería dibujar así, debería dibujar figuras, pero hay que tomar en cuenta que puede ser un adulto con problema de discapacidad intelectual, puede ser un problema de una persona con un posible problema mental, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta esto. Los niños por lo general suelen dibujar dibujos animados o cualquier cosa que les llame la atención. Hemos visto dibujos, por ejemplo, de una niña que dibujó a Pepa, por ejemplo, y le dijimos que no, que dibuje una persona, no un dibujo animado, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta el desarrollo como tal. El adulto, si tiene un desarrollo entre comillas normal, va a dibujar una persona normal entre comillas, ¿no? Y no lo que le corresponde. Como dicho, y no lo que no le corresponde, ¿no? Y acá, importante el tema de que debe estar siempre sonriente el dibujo, ¿ah? Siempre tiene que estar sonriente el dibujo, porque es la manera como el sujeto se proyecta ante los demás. Es la forma como yo me muestro ante los demás y de qué manera yo me voy digamos, a ver frente a las personas, ¿no? Por eso el dibujo tiene tantas interpretaciones que a veces uno se hace la pregunta, ¿se puede acabar al final de interpretar todo?
Bueno, toma tiempo en realidad, ¿no? Por eso es que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta que la interpretación de Macover no solamente se basa en que yo me aprenda el manual de memoria, sino que yo, por ejemplo, debo de también saber cuáles son esos indicadores que para mí son importantes para el dibujo, ¿no? Lo que me interesa a mí es que la persona, por ejemplo, sea capaz de aprender a... Ustedes deben aprenderse los indicadores y no necesariamente, pues, creer que solamente eso, ¿no? Yo le he compartido a los encargados de Psicogap material para que ustedes puedan, digamos, tomar en cuenta cómo se desarrolla esto, ¿no? Así que con todo gusto Jimmy les va a indicar la entrega de los materiales que se les ha brindado para que ustedes sepan que esto solamente que les he mostrado es una parte en realidad, porque aprenderse el manual no es de un día para otro, ¿no? Esto toma experiencia. Pueden incluso, yo siempre lo he dicho, la mejor manera de aprender una prueba es que ustedes se lo apliquen a ustedes mismos en realidad. No hay mejor manera de aprenderse una prueba que ustedes lo hagan ustedes mismos, cojan el manual y el libro o el libro y empiecen a identificar justamente cuáles son esos elementos que son importantes, ¿no? Porque de nada sirve que yo me la aprenda de memoria si no lo someto pues a la práctica, ¿no? Así que confiamos en que este pequeño momento de aprendizaje pues haya sido fructífero para todos y si hay alguna pregunta, hablen ahora, que es importante, o si no, pues queden agradecimiento. Igual muchas gracias, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta, Jimmy. Mil disculpas, profesor. Mi laptop no está funcionando. A ver un segundo. Ya, ahora sí. No te preocupes. No, estaba diciendo Eh, gracias y si hay alguna pregunta, pues que sea el momento oportuno. A ver, acá dice Andy, hay rigor científico en todo lo que nos has puesto. Si tú te sometes a los criterios de demarcación, si te sometes a los criterios de la falsación, la respuesta es no, Andy, no hay ningún criterio científico que respalde a McCoy. Son como todas las teorías que están sometidas siempre a criterio científico, pero esto no ha pasado. Por eso lo dije a las 4:07, lo dije más o menos es subjetivo en realidad, porque depende más de la entrevista y de cómo tú lleves el caso. Si ustedes quieren trabajar, yo diría que esto lo trabajen siempre con una psicométrica, ¿no? Para que tenga pues algún tipo de soporte. Pero la respuesta es no, Andy. La respuesta es no. ¿Alguna otra pregunta, Jimmy, que haya por ahí de repente para poder responderla con todo gusto? Buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del taller? Bueno, antes de terminar, antes de culminar el taller, les comento, había al inicio comentado de que los materiales se están enviando hoy, perdón, los materiales se enviaron, se volverán a enviar los materiales por correo electrónico. Y también la PPT se está enviando hoy junto con la grabación. Termino en estos momentos, tal vez me tome un poco de tiempo, un par de horas, y les estoy enviando lo que es la grabación. La constancia el día lunes o el día martes, a más tardar. Le pedimos a ustedes también que esperamos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Ya colocaron acá en el chat, ustedes pueden ver, en el chat de Zoom está el taller que se llevó a cabo el día de hoy. Bueno, profesor, yo muchísimas gracias nuevamente, muchísimas Un gracias saludo para todos. y Un nos saludo para vemos todos. para el próximo taller de PROLEC, que es el día sábado 5 de marzo. Taller de PROLEC, sábado Invítalos, 5 de Jimmy. marzo. Invita a todos los que les gusta trabajar con niños y les gusta conversar sobre problemas de lectura. Están invitados el sábado 5 de Marzo. marzo, para poder hablar del Prolec R. Perfecto, profesor. ¿Cuánto Hasta la tiempo próxima. tomará este taller? El Prolec R, eso sí, un promedio, para explicar un poquito de teoría de lectura y llegar pues, al tema de la explicación de la prueba con todo lo que debe terminar, eso sí sería, por ejemplo, si comenzamos a las 4 debe acabar a las 6, si comenzamos a las 5 debe acabar a las 7, y si comenzamos a las 6 debe acabar a las 8, depende de la hora que empieces. Ya, 2 horas perfecto. en realidad, Sí, 2 horas. es el día 7, el día 5 de marzo a las 7 de la noche, 2 horas. Ya, de 7 a 9 Perfecto, de la noche entonces. perfecto, profesor. Muchísimas gracias por todo, profesor. Ya, nos vemos, cuídense, hasta la próxima.